El autor de La rebelión de Lucifer es el escritor J. Benítez. Vamos a hacer recuerdo de que el ser humano solamente conoce una pequeña parte de la creación, porque la mayor parte de la creación se encuentra en otro plano, en otras dimensiones, y que son invisibles para el ser humano. Vamos a decir que los niveles de conciencia, vamos a hablar de eso. Muchos han propuesto muchas cosas, por ejemplo, hubo un ejemplo hipotético de que la igualdad que siempre han propuesto políticos y así, ¿no? Algunos filósofos, de que la igualdad no existe, pues. Por ejemplo, un ejemplo hipotético es de que se le dé una cierta cantidad a un grupo de personas y pasado un cierto tiempo vienen a ver cómo les ha ido y va a haber diferencia, ahí se va a notar la diferencia por la capacidad que tiene el ser humano. No, la igualdad que propusieron no se conservó, o sea que uno la hicieron mayor el dinero y mayor cantidad por la actividad, pues, ¿no? Y algunos otros menos de la cantidad que le dieron. Pero no existe igualdad, no hay igualdad, porque si comienza con una igualdad, en cierto tiempo ya después ya no va a existir esa igualdad. Y nos decía, por ejemplo, Oupenki en su fragmento Una enseñanza desconocida, que dos personas pueden parecer iguales, pero resulta a veces que hay una diferencia bastante grande entre el uno y el otro. Eso es en los niveles de conciencia que tiene cada persona. Y los niveles de conciencia son los que nos llevan a los cambios de conciencia después de cierto tiempo. Y esos son los que ha ido diferenciando al ser humano, pues desde que comenzó en su estado primitivo, a través de los cambios de conciencia ha ido avanzando. Y es un largo camino, pues, ¿no? De su estado primitivo hasta el actual ser humano que ya está en una civilización bastante avanzada, ¿no? Perdón. Entonces, no existe la igualdad, no hay igualdad por la capacidad que tiene cada persona. Nos decía un escritor, Rosa Cruz, de que una persona de 90 años que ha vivido y otra persona de 70 años que ha vivido pero ha tenido un cambio de conciencia. En cambio, el de 90 años no ha tenido ni un cambio de conciencia. Entonces hace una pregunta, ¿cuál de los dos es más viejo? Dice, ¿ves? Entonces, los cambios de conciencia digámoslo, cuando la persona eleva sus niveles de conciencia, ¿ves? Entonces va, al elevar los niveles de conciencia, la persona puede pasar a otros mundos o a otras dimensiones. Ahora que decimos sobre los cambios de conciencia, lo que podemos decir que son los campeones en ese sentido son los maestros y los santos, porque durante su existencia tienen varios cambios de conciencia o muchos,
que eso lo eleva a otro mundo o a otras dimensiones. Ellos son, por la preparación que llevan, pues no, entonces ellos tienen varios cambios de conciencia o al elevar los niveles de conciencia, ¿no? Entonces tiene varios cambios de conciencia. Y es lo necesario que para el ser humano para elevarse a otros mundos o a otra dimensión. Ahora hay seres humanos, porque ya hablamos también de eso, que llegan a la Tierra y así como llegaron, así se van, sin nada que hayan aprendido, nada que hayan habido cambio de niveles de conciencia, ¿no? Así como llegó a la Tierra, así se marchan a veces. Entonces, pero no existe la igualdad, porque está la capacidad del ser humano, pues, ¿no? O la inquietud que tiene el alma, el espíritu que habita el cuerpo de esa persona, que lo lleva hacia adelante, ¿ves? Haciendo un acuerdo de eso, de la inquietud del alma. Un libro bonito para leerlo es este de Richard Bach, Juan Salvador Gaviota. Ahí más o menos muestra la inquietud del espíritu que cada vez quiere ir más arriba y más arriba. Y más o menos eso es un reflejo de la inquietud del espíritu que siempre quiere ascender, ascender. También tiene Ilusiones el mismo autor. Son buenos libros. También hay otros libros que, bueno, no son como hemos estado tocando los temas, ¿no? Porque son más de reflexión. Este que he dicho ahorita y este otro son de reflexión, como el de Jalil, Ibrahim Jalil. El original, no la versión que es popular, ahí ya pierde bastante las expresiones. Y de este autor está el loco, el profeta, el vagabundo y Jesús, el Hijo del Hombre. Son libros de reflexiones, ¿no? Más o menos para que la persona los ageste. Y hablando del libro también vamos a hablar de que el único libro que recomienda Losang Rampa es un libro de Peter Colosino. Se llama Tierra Eterna. Dice que es bueno ese libro. Casi no recomienda libros de otros autores, pero él lo recomienda este libro que es bastante bueno. Ese yo no lo conozco, yo no lo he leído, pero él... Porque no llegó acá, a Santa Cruz. O sea, los otros sí llegaron, los otros de Peter Colosino, no extraterrestre, astronave en la prehistoria y otros. Pero Tierra Eterna no llegó aquí, al menos no en los tiempos que yo buscaba, ¿no? Esos libros. Y yo creo que va a ser interesante ese Tierra Eterna de Peter Colosino que recomienda Losang Rampa. Después los libros, porque hay siempre, ¿no? que ya hemos estado ocupando, que hemos ocupado varios de J.J. Benítez, Omnis a la humanidad y Los caballos de Troya y otros libros más, pues como este de La rebelión de Lucifer. Pero hay bastantes libros de todo para que la persona pueda elegir. Pero cada libro tiene su tema, así que lo interesante sería que la persona pueda leer varios de esos, ¿ves? Y como ya dije también antes, ¿no? Lo de Erich von Däniken, que fue uno de los que planteó todas estas cosas, uno de los primeros, que después ya hubieron los otros, ¿no? Porque del mismo, más o menos los mismos temas que toca Peter Colosino, así, ¿no? Y hay otros autores también.
Ahí ese de Jacques Vergier, que es El retorno de los brujos. También lo de Eric von Däniken, los primeros es de Recuerdo del futuro y el otro es de Regreso a las estrellas, y tiene varios más. Entonces son bastante los libros que se pueden ver, pero cada uno tiene su planteamiento, sus teorías, todo su forma de pensar. Así que, y a los otros que hemos hablado, pues, ¿no? De estos maestros, de los San, de Prabhupada, de la doctrina secreta, la Blavatsky, y Allan Kardec, y Prabhupada, bueno, creo que ya dije. Y Samael Weor, que tiene varios libros también, este maestro gnóstico. Y existen pues varios libros. Claro que hay varios libros que son de la década del 70, parte del 80, casi no se encuentran en librería esos libros, pero yo creo que es a pedirlo mediante la misma librería, ¿no? Juntarse 2, 3 o 4 personas y pedirlos los libros. Entonces ellos los traen de las editoriales que hay en Argentina. O si la persona le toca en Buenos Aires, hay varias editoriales que lo tienen todingo los libros. Por referencia de un amigo, todos los libros estos los tienen ahí en esas editoriales. Porque así nomás no se va a encontrar esos libros, porque ya su época fue del 70, parte del 80 y así, ¿no? Así que por intermedio de una librería, pues, como ellos están acostumbrados a hacer pedidos por ahí, pero para pedir libros, pues yo creo que tienen que ser por lo menos 4 o 5 personas para que ellos puedan pedir, ¿no? Bueno, cada uno busca su manera como pero si a una persona le toca por Buenos Aires, él mismo puede ir a ver los libros y están ahí en estas editoriales.